Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias ahí donde tuvimos la lectura en Salmos capítulo... ¿Está prendido? ¿Que no me escuchan? Ah, ok, muy bien. Muy bien, Salmo 66, donde tuvimos nuestra lectura. Salmo 66. Si ustedes recuerdan, la semana antepasada, sí, pasada no recuerdo ya, vimos Salmo 65. Yo les había comentado que Salmo 65 es parte de una serie. Es Salmo 65, 66, 67 y 68. Entonces, esta miniserie de 4 salmos, todas hablan de la alabanza. Todas hablan de la alabanza a nuestro Señor Dios. Y la primera parte, es decir, el capítulo anterior, si ustedes recuerdan, se trató de la alabanza a Dios por ser creador y por ser sustentador y por ser proveedor y su providencia. Y nos dio el ejemplo por medio de las lluvias que Dios mandó a Israel. Y que por medio de esas lluvias se pudo proveer alimento para el humano y alimento para el animal y todo este tipo de cosas, animales en las llanuras. Entonces por eso se le da alabanza a nuestro Señor Dios, por creador, por sustentador, por proveer, etc. Bueno, en este capítulo, en el 66, es un canto de alabanza por los hechos de Dios. Esto, como tal, el capítulo 66 es una doxología. Si usted no recuerda qué es una doxología, en la palabra de nuestro Señor Dios hay muchos versículos, desde Génesis hasta Apocalipsis, muchos ejemplos, donde tenemos doxologías. Una doxología es cuando se le dice o se le da alabanza a Dios y gloria a su nombre. Específicamente esa frase, gloria a tu nombre. Cuando ustedes ven una alabanza donde se canta a Dios dándole gloria a su nombre, por sus hechos, por sus atributos, por sus bondades, por lo que ustedes gusten, eso se llama una doxología. Entonces el Salmo 66 es como tal un cántico, una doxología, dándole gracias a nuestro Señor Dios por la obra, por sus hechos divinos. De hecho, vamos a verlo rápidamente para que lo ubiquen. 66 versículo 2, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Entonces por eso sabemos que es una doxología y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y el capítulo 66 de Salmos en realidad tiene doble referencia. Tiene referencia al tiempo de David, ¿verdad? O del salmista, y también tiene referencia, por cierto, no sabemos como tal si es un salmo de David. No nos dice que sea un salmo de David. Entonces este es uno de los salmos que son conocidos como salmos huérfanos. Es decir, así se les conoce, salmos huérfanos, porque no sabemos quién fue el escritor de él. Asumimos que es David, pero la verdad es que no hay forma de corroborarlo. Entonces, es una doxología y tiene doble referencia. Tiene la referencia a las obras de Dios para con Israel en ese tiempo y para lo que Dios había hecho con Israel en tiempos pasados. ¿Sí? Entonces, gloria a Dios, a tu nombre, por los hechos que tú hiciste con Israel y por los que haces con Israel hoy. Pero en doble referencia habla de una cosa escatológica tremenda. De hecho, capítulo 66 habla de algo específico con Israel en cuestión escatológica. Y el capítulo 67, también en doble referencia, habla de algo milenial. Entonces el capítulo 67 habla del milenio. Capítulo 66 habla de Israel en los últimos momentos de la tribulación. Entonces 66 habla en su doble referencia de las obras que Dios hará con Israel al final de la tribulación. Y el 67
habla del milenio en su doble referencia. Entonces es muy, muy interesante. Vamos a empezar, hermanos, con una oración para comenzar nuestro estudio en el versículo 1 del capítulo 66. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar juntos como congregación, alabando, glorificando su nombre. Gloria a Dios a su nombre. Esta sigue siendo una doxología para nosotros. Damos gloria a su nombre por medio de cantos, por medio de alabanzas, por medio del estudio bíblico, por medio del evangelismo. Gracias, Señor, porque usted nos ha permitido ser hechos hijos suyos. Señor, le pedimos que podamos comprender este capítulo de su Biblia, Señor, de su palabra, y que, Señor, sea su Espíritu Santo quien haga la aplicación a nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Desde el versículo 1 notamos y comprendemos la doble referencia. Y ahí es donde vamos a poner mayor énfasis a la doble referencia, es decir, las cuestiones escatológicas. Dice el versículo 1: aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Esto obviamente es adoración futura. ¿Por qué? Porque no toda la tierra adora a Dios. No toda la tierra adora a Dios. La mayoría de la tierra no le conoce. No conocen a Cristo Jesús como su único y propio Salvador. Por lo tanto, es imposible que toda la tierra y todas las naciones le adoren en este momento. Esto, obviamente, es algo milenial. Hasta el milenio será que todas las naciones y toda la tierra y toda lengua confiese y toda rodilla se doble ante la magnificencia de nuestro Señor y Dios Salvador Jesucristo. Por lo tanto, esta es un deseo del salmista que va a ocurrir en un tiempo futuro. Vamos a ver, por cierto, vamos a ver muchos versículos hoy. Recuerden, no somos reformadores, pero me gusta lo que los reformadores dicen. Lo han dejado plasmado. Sola escritura. Sola escritura. Entonces vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable hoy. Muchos versículos. Isaías, capítulo 45, y vamos a leer el versículo 23. 45, 23. Por mí mismo hice juramento de mi boca, salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Esto no ha ocurrido aún. Esto mismo lo vemos en Romanos obviamente, y en Filipenses. Pero estos que vamos a leer en Romanos y en Filipenses son referencias a este que acabamos de leer en Isaías. Pues vamos a ver Romanos capítulo 14, un capítulo tremendo realmente. 14, 11 y 12. Romanos 14, 11 y 12. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y por último, en Filipenses se menciona nuevamente esta misma referencia. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Observen el versículo 10. Toda rodilla confesará, toda lengua, toda rodilla se doblará. Los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esto implica todos, absolutamente todos. Por lo tanto, esto aún no ha ocurrido. Esto es milenial. En la actualidad, no toda lengua confiesa, no toda rodilla se dobla. Futuro. Continuamos con el versículo 2.
Ya lo leímos, pero nuevamente, cantad la gloria de su nombre, poner gloria en su alabanza. Es un himno de doxología, como ya mencioné en la introducción. La gloria de su nombre, gloria en ser alabado. ¿Okay? Y tenemos muchos ejemplos de doxología en la palabra de Dios. Se está diciendo que en un tiempo futuro toda lengua confesará, todos le alabarán, todos le conocerán y todos cantarán la gloria de su nombre. Vamos a ver varios ejemplos. Gálatas. Bueno, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo hay muchos ejemplos, pero vamos a ver nada más los del Nuevo Testamento para no perdernos tanto. Gálatas capítulo 1 y versículo 5. Gálatas 1:5 nos dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para siempre gloria a Él. También en el siguiente, Efesios. En Efesios capítulo 3 y versículo 21. Ahora por cierto, el de Efesios 3:21 es considerado posiblemente uno de los primeros himnos de la iglesia primitiva. Sabemos que los himnos como tal, bueno, en la actualidad los himnos son hechos por personas que tienen buena lírica y le acomodan música, motivándose en la palabra de Dios. Pero antes se cantaba los himnos directo de la palabra de Dios. Entonces se considera que Efesios 3:21 es uno de los primeros himnos de la iglesia. Dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y si vamos al siguiente libro, Filipenses, capítulo 4 y versículo 20, nosotros leemos: al Dios Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y si avanzamos a 1 Timoteo, yo creo que es mi favorito de las doxologías del Nuevo Testamento. 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 17. Este me encanta. 1 Timoteo 1:17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estas son doxologías del Nuevo Testamento, entre muchos otros. Por lo tanto, este es el canto que será cantado en un tiempo futuro por toda lengua, por toda nación. Continuamos, versículo 3 de nuestra enseñanza en esta tarde. Decid a Dios: cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Entonces, la doxología que será cantada o será dada a causa de sus obras, que es como les mencioné. El capítulo 65 es una alabanza por Él como creador, sustentador, por su providencia, etc. Capítulo 66 es un canto de alabanza en forma de doxología por gloria a su nombre, por lo que se menciona en el versículo 3, por sus obras, por sus hechos, por la grandeza de su poder. Esta es la razón de la doxología futura, por su poderío, por sus obras, tanto pasadas como futuras, como eternas. Y también dice: se someterán a ti tus enemigos. Esto también es futuro. Es claro que esto es futuro. Hay muchas personas religiosas en todo el planeta y fingen obedecer. Fingen conocer a Dios, fingen obedecer,
pero en realidad son inicuos, no son salvos. Y un día ellos se encontrarán en la presencia de nuestro Señor Dios, y Dios les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y dice la Biblia que ellos serán puestos por estrados de sus pies. Los religiosos que no conocen a Cristo son enemigos de Dios. Religiosos, pero no le conocen. Son enemigos de Dios, y Dios los pondrá por estrado de sus pies. Originalmente esto lo vemos en Salmo capítulo 110. Vamos rápidamente ahí. Salmo capítulo 110 y versículo 1 al 3. De hecho, en el versículo 1 es fascinante, el versículo 1 todo, pero el versículo 1 es fascinante del Salmo 110:1, porque podemos ver a Dios Padre y Dios Hijo teniendo una conversación. Para aquellas personas que no creen en la Trinidad, aquí en Salmo 110:1 podemos ver a las primeras dos personas de la Trinidad hablando uno con el otro. Dice Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor, es decir, Dios Padre habló con Dios Hijo. Eso es lo que dice Salmo 110:1. Tremendo ese versículo. Vemos a las dos primeras personas de la Trinidad hablando uno con el otro. Dios Padre, Jehová, hablando a mi Señor, Dios Hijo. Siéntate a mi diestra. Pues ¿quién se va a sentar a la diestra del Padre? Jesucristo. Entonces sabemos sin lugar a duda que es Cristo Jesús, el Señor a quien se está refiriendo el Padre. Jehová dijo a Cristo Jesús, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nuevamente, ¿quiénes son estos enemigos? Todos los que no han creído en Cristo como su único y propio Salvador. Son los enemigos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no los ha llamado a ser salvos. Pero qué religiosos son. Consideran obedecerle, fingen obedecerle, pero sus obras son inmundas. En el libro de Hechos, capítulo 2, el escritor de Hechos, que sabemos que es Lucas, hace referencia a este versículo. Hechos, capítulo 2. Bueno, quien lo dijo realmente fue Pedro, pero en la primera predicación de la edad de la iglesia. Pero quien lo escribe, es Lucas. Hechos, capítulo 2 y versículo 35. Dice: porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. Caray. Es el 34. 2:34. Que sigue, sí. Ok, no seré conmovido, porque lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y yo en mi carne descansará en 34. 2:35. 34 35. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor. Ahí está, gracias. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces esto todavía no ha ocurrido, sigue siendo futuro. Por lo tanto comprendemos que el Salmo 66, sin lugar a dudas, es un salmo futuro. Nada de esto ha ocurrido todavía. Pero cuando suceda, los santos, toda lengua confesará y cantará doxología por la grandeza y la magnificencia de sus obras. Versículo 4 de nuestra lectura, 66:4. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre, Selah. Nuevamente, esto aún está por venir. Vamos a ver Salmo capítulo 22. Salmo capítulo 22. Otra vez les menciono, vamos a ver muchos versículos.
Salmo 22, 27, dice la Escritura: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Todas las naciones. Entonces, esto está implicando posterior a la tribulación. Está implicando el periodo del milenio. Porque recuerden que cuando entremos al milenio, únicamente van a entrar los santificados. No va a haber gente que no sea salva. Muchas personas consideran, sí, van a entrar los inconversos también. No, Dios va a matar, Cristo Jesús va a matar a absolutamente toda la humanidad que no sea salvo por Él. Por lo tanto, en el milenio única y exclusivamente van a entrar los santificados de todas las naciones, implicando que estos salvos son los representantes que quedan de esas naciones. En otras palabras, únicamente los salvos van a estar vivos y solamente los salvos van a cantar, porque no existirá nadie que no conozca a Cristo como su Salvador, porque Cristo los va a matar a todos al final de los 7 años de tribulación. Es la única manera en que toda lengua confesará. Para que toda lengua confiese, debe de haber el exterminio de aquellos que no son salvos. No hay otra manera, porque Dios no va a salvar a todos. Dios va a salvar a muchos, no a todos. No creemos en una salvación universal. Si fuese así, ¿para qué existiría el infierno? Todos serían salvos. La única manera, otra vez, en que toda lengua confiese y alabe en doxología la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo, la única manera en que esto sucede es por medio del exterminio de todos los que no son creyentes. Continuamos. Ahí mismo. Bueno, hay otros. Vamos a ver otro en Salmo. Salmo 117. Salmo 117 y versículo 1. Salmo 117, 1 nos dice lo siguiente: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Versículo 5 de nuestra lectura de Salmos 66. Venid y ved las obras de Dios. Otra vez, vamos a dar doxología en el milenio por las obras de nuestro Señor Dios. Temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Ahí la palabra temible en el griego original, en realidad, si lo queremos traducir, en el hebreo original, si lo traducimos de forma más exacta, sería admirable. Admirable. Y sus hechos sí son temibles, ciertamente, y nos traen a un reconocimiento de quién es Dios. Pero esas obras que Él hace son admirables. Una admiración tanto de conocimiento de quién es Dios que nos trae a un temor de su persona. Es inevitable. Veníamos hablando en la camioneta cuando recogimos a nuestras hijas de la escuela hoy, y mi hija Yeida dijo: papá, aprendí acerca de lo que es una célula. Y ella dijo: y nosotros estamos compuestos de millones y millones y millones y millones de células. Y me empezó ella a explicar cuestiones de la célula. Y yo le dije, yo jugando ahí en el carro, yo dije: sí, nosotros los seres humanos somos simplemente barro, carbón, ¿no? Un poco de mezcla, una revoltura ahí. Dios nos aventó ahí unas células, hizo ahí una revoltura, nos dio vida. Y dices, pero esa es una obra
asombrosa. La hechura del cuerpo humano. Esa obra asombrosa de Dios nos debe de infundir temor de Dios, comprendiendo su magnificencia en cómo es que Él ha diseñado todo. Admirable. Y observen lo que dice el versículo 5. Venid y ved, vengan a verlo. El salmista está invitando a sus oyentes a recordar los actos de Dios en la historia. Otra vez. Él está invitando a sus oyentes a recordar los actos temibles y asombrosos de Dios en la historia. Yo les puse ahorita el ejemplo de la creación del hombre. Eso es histórico. Y sí, la historia de lo que Dios ha hecho nos trae asombro. Pero el salmista habla de algo específico que le ocurrió a Israel. Observemos. Versículo 6. La historia de Israel. Vean estas cosas asombrosas que Dios hizo con Israel. Versículo 6. Volvió el mar en seco y por el río pasaron a pie. Ahí, en él, nos alegramos. Esto es algo que Dios hizo de forma asombrosa en la historia antigua de Israel. Y por medio de un solo versículo, el salmista está recordando dos hechos históricos de Israel. Primero, observen, volvió el mar en seco. ¿Cuándo fue esto? Cuando Moisés partió las aguas, cuando iban saliendo de Egipto y cruzaron el mar rojo y Dios partió las aguas y cruzaron en seco. Este hecho se puede ver en Éxodo capítulos 14 y 15. Éxodo 14 y 15. Y Salmos habla mucho o recuerda mucho esta historia de cuando Dios permitió que Israel pasara el mar rojo en seco. Vamos a ver algunos. Salmos, una referencia de Salmo 68, una página más adelante. Salmo 68, versículos 7 y 8. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, el Dios de Israel. Eso tiene referencia también ahí. También lo podemos ver en Salmos 18, 15 al 19, Salmos 74, 13 al 15, Salmos 78, Salmos 77, Salmos 52, Salmos 89, Salmos 106. Son muchas referencias que vienen en los Salmos específico al cruce de Israel en el Mar Rojo. Pero regresando a Salmo capítulo 66, observamos algo muy interesante. Dice, volvió el mar en seco. Y la segunda frase es, por el río pasaron a pie. Esto implica no solamente el cruce del Mar Rojo, sino el cruce del Jordán 40 años después del cruce del Mar Rojo. Otra vez, esto es importante. Yo les dije que este Salmo 66 tiene referencia, en segunda referencia, al final de los 7 años de tribulación. ¿Okay? Es por esto precisamente. Recuerden, Israel cruza el Mar Rojo. Entran al triangulito ese, el pedacito ese de tierra, que se conoce como el Sinaí. ¿Y cuántos años estuvieron ahí rondando el Sinaí? 40.
Finalmente, para entrar a la tierra de Canaán, tuvieron que cruzar el Jordán, el río. Entonces, en un solo versículo tenemos dos partimientos del agua, dos obras tremendas, admirables que Dios hizo para con la nación de Israel, 40 años separados uno del otro. Ahora, bueno, si ustedes quieren ver eso está en Josué capítulo 3, el cruce del Jordán, y en otras partes. Pero lo interesante aquí es esto. Ahora, yo no soy mucho de numerología. Ustedes saben que a mí la numerología realmente no es mi fuerte y no es algo que me guste como tal. Pero hay ciertos números que sí son muy recurrentes en la Biblia y tienen un significado obvio. Uno de ellos es el número 40, el número de la prueba, el número de juicio. ¿Okay? Entonces nosotros podemos ver muchos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, y siempre que vemos 40 en la Biblia, otra vez, es un asunto de prueba. Por ejemplo, Cristo Jesús fue tentado, fue puesto bajo prueba cuando ayunó por 40 días y Satanás lo tentó. Tiempo de prueba. Vemos a Noé y su familia en el arca y llovió 40 días, 40 noches. Obviamente vemos los 40 años en el Sinaí por parte de Israel. ¿Okay? Vamos a ver otros. Cuando ellos estaban bajo opresión. ¿No? Vamos al libro de Jueces. Jueces capítulo 13 y versículo 1. Jueces 13:1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Podemos verlo en 1 de Samuel también. Vamos rápidamente a 1 de Samuel. En 1 de Samuel nosotros podemos ver también el número 40. 1 de Samuel, capítulo 4 y versículo 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Entonces él juzgó a Israel, Elí, por 40 años. Entonces vemos juicio, vemos prueba, vemos tentación, siempre bajo el número 40. Yo nada más di creo que como 4 ejemplos aquí, pero tengo aquí un rayadero. Una y otra y otra y otra vez, cuando se menciona el número 40 en la Biblia, tiene que ver con juicio, prueba, tentación, dolor, opresión, etc. Versículo 7 de Salmo 66. Este es precioso. Versículo 7. Él señoría con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. En otras palabras, y quiero que noten este versículo es tremendo. No sé si ustedes notaron lo que implica este versículo. Este versículo habla de los hechos de juicio de Dios. Otra vez, recuerden, número 40, juicio.
habla de los juicios perfectos de Dios. ¿Okay? Y en este versículo 7 están implícitos, no implícitos, creo que sí, explícito para mí, todos sus atributos naturales. Observen, dice, Él enseñorea, es decir, soberanía. Y luego dice, Él enseñorea con su poder, omnipotencia. Luego dice, Él señoría con su poder para siempre. Él es eterno. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Ahí vemos dos, omnipresencia y omnisciencia. Los rebeldes no serán enaltecidos. Juicio, Dios es justo. ¡Wow! En un solo versículo estamos viendo que Dios es soberano, juez, eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente, y Él da justicia sobre toda la tierra en tiempo de tribulación. Nadie se burla de Dios. Él va a tener su tiempo de juicio un día. Este juicio es conocido como la tribulación. Él traerá juicio sobre el mundo entero. Su juicio será perfecto e inminente. Versículo 8. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Ok. El canto de doxología que estamos viendo debe de ser oído por todos. Es decir, si lo ponemos en perspectiva con Israel, implica que Israel será testigo de Cristo Jesús durante los 7 años de tribulación, para que todos escuchen acerca de quién es Cristo Jesús. Está hablando que Israel dará testimonio de nuestro Señor Jesucristo durante los 7 años de tribulación. Aquí no está hablando de la iglesia, está hablando de Israel. La iglesia ya no está para este tiempo de prueba. La iglesia es arrebatada. Entonces, ¿quién dará testimonio de Cristo Jesús? Israel. Ellos serán salvos durante el periodo de los 7 años de tribulación. Ahorita ellos no son salvos. Como nación, ellos no han creído en Cristo Jesús como su Salvador personal. Por lo tanto, ellos como nación van a pasar por los 7 años de tribulación. Y son ellos quienes darán testimonio para que todos oigan. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Ellos van a dar testimonio. Israel tenía como propósito el evangelismo. Dios le dijo a Israel que ellos serían luz a las naciones, pero no lo llevaron a cabo. Fallaron. Ellos tenían la verdadera palabra de Dios en sus manos y Dios les dijo, lleven la palabra de Dios a todas las naciones, a todos, sean luz de las naciones. Pero ellos, en vez de hacerlo, dijeron, no, la salvación es para nosotros, porque nosotros somos el pueblo escogido. Todos los gentiles son perros, entonces no vamos a evangelizar. Nosotros nos vamos a quedar con toda la información bendita que Dios nos ha dado, porque es para nosotros de forma exclusiva, y no vamos a hacer luz del mundo. Y han pagado caro por ello. Y quien ha llevado el evangelio es la iglesia. La iglesia, desde el día del Pentecostés hasta el día del arrebatamiento, los quienes deben estar predicando el evangelio de Cristo Jesús y ser luz al mundo perdido, es la iglesia.
Pero cuando la iglesia se vaya en el arrebatamiento, ¿quién queda para evangelizar? Israel va a creer en Cristo como su único y propio Salvador durante los 7 años de tribulación, y son ellos que darán el Evangelio de Cristo Jesús a las naciones. Para ser específico, en Apocalipsis capítulo 7 nosotros tenemos un listado de que van a ser 144,000 sellados, judíos todos, 12,000 de cada tribu, quien darán testimonio de Cristo Jesús. Ahora, sabemos que estos 144,000 sellados no van a ver muerte. Serán martirizados, serán perseguidos, pero son sellados. Es decir, tienen una garantía de que no verán muerte. Ellos son el redil de nuestro Señor Jesucristo durante la tribulación. Y Dios no va a perder a ninguna de esas ovejas selladas. Millones de otros creyentes sí van a ver muerte durante la tribulación. La mayoría de aquellos que acepten a Cristo como su propio, único y propio Salvador durante los 7 años de tribulación van a fallecer por el nombre de Cristo Jesús. Pero los 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu de Israel, serán guardados con vida. No solamente preservados en salvación, es decir, su alma, sino preservados en físico. Entendiendo eso, esto es parte de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 13, que dice: el que permanece hasta el fin, ese será salvo. Obviamente eso está hablando no solamente de los 144,000, sino de aquellos santos de la tribulación que sobrevivan, ¿okay? Que no son parte de los 144,000. Entendiendo eso, leamos por último el versículo 9. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Hablando de Israel, de los 144,000, de los que serán testigos de nuestro Señor Jesucristo durante ese tiempo. No verán muerte, su alma será salva, físicamente serán preservados también para posteriormente ver los juicios de Dios al final de los 7 años de tribulación, para posteriormente entrar al milenio. Esto es hermoso, porque podemos ver la participación de Israel al fin de los 7 años de tribulación para entrar al milenio, lo cual vamos a ver en el próximo capítulo de Salmos, Salmo 67. Esto no pertenece a la iglesia de ninguna forma o de ninguna manera. Sin embargo, la alabanza de la grandeza de su nombre y dar gloria a su bendito nombre, la doxología como tal, ahí sí participaremos y participamos hoy. Damos gloria a Dios por lo que Él hizo en el pasado, por sus obras majestuosas con Israel, por sus obras temibles, admirables y majestuosas para con la iglesia en el pasado, para con sus obras temibles y admirables para con la iglesia hoy, y para sus obras temibles y admirables para con la iglesia en un futuro. Somos partícipes de la alabanza de la gloria de su nombre. Y hoy somos llamados a ser testigos de Cristo Jesús. En esta dispensación, en este tiempo. Porque el trabajo de la evangelización futura pertenece a Israel.
para terminar y darle un poco de entendimiento de lo que vamos a ver la próxima semana, simplemente vamos a leer los versículos 10 al 12. Porque tú nos probaste, oh Dios, implicando la tribulación, Israel en la tribulación. Nos ensayaste como se afina la plata, es decir, nos pusiste bajo fuego. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua. Y al finalizar los 7 años de tribulación, ¿qué dice? Y nos sacaste a abundancia. Claramente está hablando de los 7 años de tribulación, el final de ella y la entrada a la abundancia de Cristo Jesús en el tiempo milenial. Espero que este mensaje, que este estudio haya sido de bendición para ustedes en esta tarde, que hayan entendido la alabanza, la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo en referencia a Israel en el pasado y lo que vendrá para Israel en el futuro. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por su pueblo escogido, Israel. Damos gracias, Señor, por los pactos que usted hizo con Israel y porque sabemos que usted es fiel a su palabra, a su promesa, a sus pactos, y comprendemos que en un tiempo futuro, al finalizar los 7 años, ellos se entregarán al milenio y usted culminará o terminará esas promesas, esos pactos que usted hizo con ellos desde el pacto abrámico, desde el pacto davídico, el pacto palestino. Gracias, Señor, porque hoy tenemos el privilegio de anunciar las glorias de sus obras a todo aquel que se nos ponga enfrente. Gracias, Señor, por el privilegio de poder evangelizar a otros y decirles: ven y ve quién es Cristo Jesús. Le damos gracias, Señor, también porque en un tiempo futuro, ya que la iglesia sea arrebatada, aún durante los 7 años de tribulación, se predicará el Evangelio por medio de Israel y llevarán a cabo el propósito por el cual usted los escogió, de impartir el Evangelio y ser luz a toda criatura. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios.